qué. Y bueno, vamos a pasar a ver un poquito, pues esto, por un lado vamos a partir de lo que sería el status quo actual, ¿no? En la enseñanza universitaria, que en las clases que llamamos teóricas, ¿no? Pues es la clase expositiva y normalmente, pues, ¿qué porcentaje de una clase de teoría dedicamos a exposición? Pues suele ser un porcentaje muy elevado en la mayoría de los profesores, ¿no? Y por tanto, el porcentaje de protagonismo y participación de los alumnos es muy reducido, ¿no? Y la cosa es cómo a partir de ahí llegar a algo distinto, ¿no? de esa práctica y que sea mejor para el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Que realmente estos estudiantes pues sean clases en las que encuentren más oportunidades para ejercitar aquellas competencias que van a ser importantes en su futuro profesional, ¿no? Otra pregunta os voy a hacer a través del chat. ¿Por qué pensáis que son tan populares en nuestros aularios españoles las sesiones continuas de clases expositivas, ¿no? Además, observar esto desde el punto de vista del alumno, ¿no? Que va a una clase, luego a otra clase, luego a otra clase, luego a otra clase, y a lo mejor se encuentra que le ponen pues una clase expositiva, otra y otra, y a lo mejor con PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint y PowerPoint, ¿no? Ir escribiendo en el chat cositas y vamos a ver qué razones se nos ocurren. ¿Por qué esta forma de enseñar es tan popular, ¿no? Entre el profesorado de nuestro país, ¿no? Y digo de nuestro país porque en otros países, bueno, pues a lo mejor la cosita es, digamos, sigue siendo mayoritario, pero a lo mejor no es tanto, ¿no? Bueno, veo que salen cosas de organización de horarios, aulas. Sí, bueno, pero podemos tener, sí, clases de 1 hora, pero esa hora la podemos dedicar, podemos estar explicando la hora entera, o podemos explicar un poco, luego hacer algo, luego explicar más, ¿no? Porque es más cómodo para el profesor, comenta María de la Concepción. Yo creo que sí, es cómodo, es una metodología cómoda para el profesor, también para el alumno, también para la institución, ¿vale? Porque además es una metodología muy escalable. Me da igual que haya 20, que 50, que 100 alumnos. Ponemos al profesor ahí a que dé el monólogo y ya está, ¿no? Claro, también el tema comenta Iría, lleva menos tiempo prepararlo. Yo digo que la clase expositiva tradicional es como un viaje en tren, ¿no? El profesor empieza por la vía, sigue por la vía y llega a la estación de destino o se queda cerca de ella, pero digamos no hay incertidumbre, no hay, digamos, no. Si tú haces algo en el que das oportunidad a los alumnos, por ejemplo, para que discutan, para que tal, pues a lo mejor no llegas al final, a lo mejor se te va del camino que tú querías la clase, es decir, en cierto modo también entra un poquito también la seguridad, ¿no? Del profesor, el decir, bueno, esto yo me lo sé, yo lo cuento, tardo tanto y así me siento más seguro, ¿no? Y bueno, y sobre todo cuando el profesor ya se lo sabe muy bien, pues es muy fácil, ¿no? El volver a contar otra vez lo mismo. Vamos a ver, vemos. También porque enseñamos un poco, comenta Luis, ¿no? Que es lo que hemos recibido. Enseñamos cómo aprendimos, ¿no? Entonces, la innovación implica salirse un poco de eso, ¿no? Veo que sobre todo el tema es muy... sale mucho lo de la comodidad, ¿no? Y veo que Carlos comenta también que el sistema distingue entre teóricas y prácticas. Sí, pero al final la mayoría de las horas suelen ser teóricas y en casi todas las horas teóricas lo que hacemos es esto, ¿no? Digamos, no hay mucha variedad metodológica, ¿no? Bueno, o profesora, bien. El tema de la organización. El patrón de lo que hemos vivido, ves que hay, bueno, también son cómodas para los alumnos porque ellos están acostumbrados a ser pasivos, entonces para ellos dicen, yo tomo notas
O sea, ahora que resulta todo lo tenemos en PDF y tal, pues porque antes los alumnos aprendían tomando notas. Ahora hay alumnos que toman notas y hay alumnos que ya no toman notas. Entonces también realmente la clase, pues, hombre, si no están mirando una serie en el portátil, pues les aprovechará algo. Pero yo muchas veces, a veces me he dado paseos por la parte de atrás de esto durante la pandemia, que estaban las aulas abiertas por detrás, y no os imagináis las cosas que tenían los alumnos en los portátiles. Había veces que de cada 3 portátiles, 1 o 2 pues estaban en otra cosa que no era lo que se estaba, la presentación que se estaba mostrando en clase. Bien, bueno, veo que salen muchas más cosas, lo de la comodidad, ¿no? Sí, la comodidad también para los alumnos, es lo que hemos aprendido y lo reproducimos, ¿no? Tradición e inercia, bien. Lo conocemos, esto hace que nos sintamos seguros, ¿vale? Bien. Sí, bueno, la tradición está, pensar que Miriam comenta lo de la tradición, esto es algo de los tiempos de la Iglesia y de los sermones y de la Edad Media, ¿no? El profesorado era la autoridad en el conocimiento. Y entonces, pues el conocimiento lo que había que hacer era transferirlo a los que no lo tenían, ¿no? Y luego veo que comenta Ana una cosa que para mí es muy importante también, ¿no? Que tenemos unos temarios y tenemos que dar unos contenidos y esta es una manera, como decíamos antes con el ejemplo de la vía, de saber que vas a llegar al punto de destino. Y entonces realmente al final el objetivo es llegar a acabar de explicar el temario y luego si los alumnos lo comprenden o no, eso ya es otra cosa. Bueno, veo que comenta Claudio que ya casi nadie toma notas. Esto varía según las clases, los alumnos, pero sí, la verdad que la cosa ha bajado, aunque también hay muchos alumnos que ya utilizan dispositivos, digamos, electrónicos para tomar notas de otras maneras, ¿no? No en papel. Y hay veces que hay alumnos de esto que les va muy bien. Pues bueno, ya hemos recogido un montón de ideas sobre esto y nada, os voy a mostrar un poquito la lista del profe, a ver si esto me hace caso y avanza. Sí. Y bueno, pues la primera razón es que permiten transmitir mucho contenido a gran velocidad, de manera estructurada, habéis dicho lo de la organización, a un gran número de alumnos, grupos grandes, son muy baratas para la institución, con un profe tenemos un montón de alumnos atendidos, se pueden hacer en grandes grupos. Esto en Estados Unidos lo llevan al límite de que tienen aulas a lo mejor de 500 personas para los primeros cursos. Aquí ya desde el espacio europeo, pues ya eso ya, digamos, se limitó, ¿no? A grupos de unos 100 alumnos o así. Y si hay más, pues se dividen en 2 aulas y tal. La comodidad, entorno predecible y seguro, seguimos la tradición, veis que son todo cosas que han salido. También es la única modalidad que conocemos y usamos muchos docentes. Queremos que de esta manera se pueda aprender todo y el problema que tienen las clases positivas es que así se aprenden pues conocimientos teóricos, pero hay otras cosas que no se ejercitan y no se aprenden, ¿no? Y entonces habrá que hacer otras cosas distintas para que los alumnos ejerciten esas competencias y las puedan desarrollar, ¿no? Y bueno, más cosas que se nos podrían ocurrir. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio. A ver, otra pregunta. ¿Qué es esto que os pongo? En el contexto en el que estamos. ¿Qué os parece que es? ¿Veis que es una pregunta en inglés? ¿Qué puede ser? Venga, alguien que se anime. A ver, es que lo del chat me tengo para... Alguien que se anime. A ver. Un prompt para IA. Muy bien, lo habéis pillado. Vale, ¿veis? ¿Y por qué pensáis que lo escribo en inglés, el prompt para la IA? Pensáis, bueno, las IAs sabéis que traducen, pero ¿pensáis que me va a responder igual si se lo pregunto en inglés que si se lo pregunto en español? Si se lo pregunto en español, lo lógico es que me va a contestar en español o en otro idioma. Y
Y el problema no es que me conteste en un idioma o en otro, que yo a lo mejor los puedo entender los dos, sino el problema es que muchas veces va a utilizar fuentes según en el idioma en el que te contesta y recursos según te contesta. Y yo por eso os recomiendo que cuando queráis hacer la prueba lo podéis hacer, preguntar la misma cosa en español o en gallego y luego lo traducís y se lo preguntáis en inglés. Y si queréis traducirlo, y si os hace falta, podéis utilizar, por ejemplo, DeepL, que es una inteligencia artificial de traducción que es muy buena, y yo la uso mucho, es gratuita, y os lo escribo, os lo voy a escribir aquí en el este. Sí, simplemente si ponéis esto, DeepL, pues en el navegador os lleva la herramienta, es gratuita y traduce muy bien. Entonces, si hacéis la prueba ya veréis las diferencias y sobre todo si en esa pregunta le pedís recursos, porque si le preguntáis en un idioma posiblemente os va a aportar recursos en ese idioma. Y si en ese idioma hay menos recursos, pues digamos, imaginaros, los recursos que os dé para el aprendizaje y tal van a ser peores que si eso mismo lo hubieras preguntado en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una cosa. ¿Y ahora qué pensáis? ¿Qué pensáis? En este caso se lo pregunté al ChatGPT, es una pregunta que planteé hace más de un año, al 3.5, y luego posteriormente se la he vuelto a preguntar al 4.0, pero bueno, ha cambiado alguna cosilla, pero más o menos lo que dice el ChatGPT, bueno, sabéis que las inteligencias artificiales tienden a darle la razón al que pregunta, ¿no? Entonces, bueno, veis, como la pregunta es sobre consecuencias adversas del abuso de las clases expositivas e ininterrumpidas en entornos universitarios y que expliquen por qué ese abuso tiene esas consecuencias negativas, pues esto es lo que me dice. A ver, que he estado picando en el chat, me tengo que cambiar de pantalla. Ahora ya lo tengo. Esto es lo que me dice. ¿Veis? El ChatGPT 3.5 me empieza a dar una serie de un montón, pues de 20, le pedí 20, pues toma 20, ¿vale? Veis que hace una frase introductoria, ¿no? Y luego, bueno, pues da las 20 razones, más o menos las comenta y tal. Pero bueno, os dije que tenemos varias inteligencias artificiales, entonces hice la prueba pues de ir preguntando estas cosas a distintas inteligencias artificiales, la misma pregunta en inglés. ¿Y qué es lo que nos sale? Por ejemplo, Gemini, a mí me gustó Gemini. A la misma pregunta, ves que lo primero que hace, que no me hacía el otro, es ponerme un título. Luego me hace una especie de astra antes. Luego me hace una serie de epígrafes, ¿no? Pues las consecuencias negativas que tienen que ver con la reducción de atención e implicación. Las consecuencias negativas que tienen que ver con la limitada comprensión y aplicación. Las que tienen que ver con la reducida participación y confianza de los estudiantes, ¿no? Las que tienen que ver con el impacto negativo sobre el entorno de aprendizaje, ¿no? Y las que tienen que ver sobre la reducción de retención de las cosas transmitidas y de otro tipo de resultados de aprendizaje. Es decir, a mí Gemini en este sentido, y luego nos da una conclusión en la que, bueno, pues sumariza ahí un poquito estas cosas. Entonces, yo si les tuviera que poner una nota, en este caso a ChatGPT y Gemini, pues yo claramente calificaría mejor a Gemini. Porque, bueno, sobre todo a nivel de estructura, pues está bastante mejor. Esto lo podemos hacer con otros, lo podemos hacer también con Claude. ¿Veis aquí? Claude nos da 20, pero no nos las numera. Pero bueno, no pasa nada, porque eso es fácil. ¿Ves que también hace un parrafito introductorio, un parrafito al final? Este es Grok, la de Twitter. ¿Veis que esta lo que tiene?
¿Veis qué diferencia? Por un lado, las consecuencias y las explicaciones. Hace una explicación para cada consecuencia, que esto es una cosa positiva que todavía no habíamos visto en ninguna de las anteriores. Veis que hace una frase introductoria, veis que hace también una especie de conclusión final en prácticamente una oración, pero veis que es como más conciso, ¿no? Es como más sistemático. Bueno, es de Twitter, o sea que supongo que algo tienen del estilo, ¿no? Habría que ver ahora que estamos con estas cosas de que es la política y tal, habría que ver qué nos responde Grok a cuestiones que tengan que ver, no sé, con aspectos políticos, ¿no? Ahí a lo mejor podríamos encontrar unas diferencias, ¿no? Y bueno, podemos cotejar las respuestas de los distintos LLMs. Sí, 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 sí. Bueno, comenta José María Miguel que esto lo vimos ayer, lo comentamos ayer, que la fuente de los sesgos no es solo los datos de entrenamiento, sino también las interacciones con los usuarios. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Digamos, las inteligencias artificiales se dejan orientar en el tipo de respuesta. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer además de esto? Bueno, pues podríamos cotejar las respuestas de los distintos, creo que se me ha olvidado mostrar las del un quinto modelo, el PI, pero bueno, más o menos. Y cómo podemos hacer eso, ¿no? ¿Cómo podremos hacer una propuesta que sintetizara lo que nos han aportado distintas inteligencias artificiales? Pues una manera sería estudiarnos a fondo todo eso que nos han dado las distintas inteligencias artificiales, ver en qué cosas coinciden, en qué cosas difieren y de esa manera pues podríamos hacer una propuesta que, digamos, incluyera aspectos que habían sido señalados por distintas inteligencias artificiales. Pero también tenéis una opción, un atajo, que yo aquí os lo pongo aquí como ejemplo, ¿no? Que es que le digamos a una, claro, aquí el tema es a cuál se lo decimos, ¿no? Le digamos a una de estas inteligencias artificiales que ¿ves lo que yo le he dicho en inglés de nuevo, ¿no? Que me haga una tabla comparando las respuestas le doy un documento, ¿no? Con todas estas respuestas y le digo, mira, aquí están las respuestas a esta pregunta de los 5 modelos grandes de lenguaje y bueno, hazme una tabla y ponme un LLM en el encabezado de la columna y en cada fila una consecuencia adversa, ¿no? Y pon en cada celda, pon sí o no, sí, para señalizar si esta consecuencia está en la lista proporcionada por este LLM. Y veis la tabla que me hace, esto, claro, esto yo se lo pregunté al ChatGPT y entonces, claro, él usa como referencia el mismo, ¿no? Usa sus 20 cosas y veis, luego pone los otros modelos si coinciden o no coinciden. Claro, pues el que más yes tiene es ChatGPT porque coincide con ChatGPT, ¿no? Pero bueno, esta sería una manera de trabajar con esta información. Otra sería, pues bueno, intentáramos ahí sacar un sentido general, ¿no? Y bueno, el tema es que aunque las clases expositivas posiblemente son necesarias y deben formar parte de un enfoque educativo completo en la universidad, el abuso o el uso excesivo de estas pues dificulta la participación, la comprensión y ciertos resultados del aprendizaje, ¿no? Y cuanto mayor sea ese abuso, pues bueno, pues más consecuencias negativas va a tener, ¿no? Y esto es porque realmente pues hay unos principios establecidos para la consecución del aprendizaje eficaz y las clases positivas pues no, digamos, no los siguen mucho. Luego los vamos a ver. Entonces, si yo os planteara esta pregunta, veo que vamos ya un poquillo mal de tiempo, pero si yo os planteara esta pregunta, pues podríamos contestar que sí, podríamos que contestar que no. Yo os diría que la mayoría de los profesores que dan las clases positivas piensan que no abusamos de ellas. Pero si preguntamos a los alumnos, posiblemente los alumnos que reciben esa sesión continua, pues posiblemente la respuesta es que muchos alumnos nos dirían que sí, ¿no? Que abusamos.
Y bueno, y a lo mejor esta es una de las razones por las que pues deciden que no merece la pena venir a las clases, ¿no? Esto sobre todo en las universidades. Nosotros estamos en la Universidad de Alcalá, 30 kilómetros de Madrid. Tenemos alumnos que tardan hora y media o 2 horas en llegar y volver a la facultad. Entonces, o les damos una razón de peso para que asistan, o muchos pueden decidir que se quedan en casa y que estudian los PDFs. ¿Eh? Si realmente lo que hacemos en clase es contar cosas que pueden escribirse en un PDF, pues eso no merece la pena, ¿no? El viaje, ¿no? Y bueno, y antes comentaba que las clases, pues que no eran a lo mejor la manera mejor de enseñar, ¿no? Si no dábamos un cierto rol a los alumnos. Entonces, ¿qué piensan, por ejemplo, los psicólogos cognitivos al respecto de esto? Pues piensan que la participación activa, la repetición espaciada, la evaluación formativa espaciada, lo que llaman el recall practice, ¿no? Y la retroalimentación, el feedback, pues son importantes para que el aprendizaje realmente, digamos, se produzca en las neuronas de los estudiantes, ¿no? Y no solo queden palabras que se dijeron al viento, ¿no? Y entonces normalmente las clases expositivas ininterrumpidas pues suelen carecer de todos esos elementos, con lo cual reducen su eficacia, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esa eficacia? Mediante la incorporación de esas actividades interactivas. El problema es que eso nos va a llevar un tiempo. Y lo que era una clase de 1 hora, pues si ponemos 15 minutos para que los alumnos respondan a preguntas y tal, pues nos queda menos tiempo. Y entonces a lo mejor no nos da tiempo a contar todo lo que pensábamos contar es decir, esto es lo que llaman los anglosajones un trade-off, ¿no? Es un compromiso. Si quieres de esto, pues vas a tener que perder del otro, ¿no? Si quieres invertir tiempo en que los alumnos respondan, hagan cosas, pues vas a tener que sacrificar tiempo que ya no vas a poder estar contándoles cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que ir a llegar digamos, a un punto óptimo que realmente, y ese punto óptimo no es que el profesor esté el 99% de la clase exponiendo y que los alumnos no tengan nada que decir, ¿no? Entonces, si queréis sobre esto, yo os recomiendo un autor que tiene una especie de librito online que tiene el título, ¿no? 20 razones terribles para dar clase, y en el cual yo me inspiré para hacer estas preguntas. No penséis que estas cosas solo las dicen las inteligencias artificiales, también las dicen algunos profesores que entienden de esto. Y también lo dice, bueno, y otro sitio donde podéis ver sobre esto es una entrada de un blog que tengo un poco abandonado últimamente, que es el blog Profesor 3.0, y bueno, que tengo una entrada sobre ello. ¿Y cómo deberían ser las clases del futuro? Pues yo creo que lo que necesitamos es introducir más preguntas a los alumnos, más actividades de aprendizaje activo-inductivo, es decir, actividades en las que los alumnos tengan que pensar, tengan que hacer cosas, tengan que resolver casos, más cuestionamiento, más discusión socrática, más evaluación formativa, más retroinformación. Muchas veces también, si usamos aula invertida, pues, y yo he estado leyéndome las cosas que han contestado los alumnos, pues yo puedo en clase retroinformar, como he hecho antes, ¿no? He comentado una pregunta que uno de vosotros me ha hecho y en base a eso he construido parte de las cosas que he contado, ¿no? Y básicamente, ¿qué deberíamos incluir? Pues cosas que permitan a los estudiantes ejercitar habilidades, ¿no? que deben practicar, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Que esto, por un lado, esto va a requerir que no solo los profesores hagamos cambios, sino que también los estudiantes deberán hacer cambios. Y a lo mejor uno de esos cambios pues sería, pues eso, prepararse para las clases. Porque si tú haces una clase activa, pero los alumnos no tienen ni idea de qué se va a tratar, pues el resultado de esa actividad pues puede ser un poco frustrante, ¿no? Entonces, nosotros queremos que eso es, o sea, es necesario avanzar en los dos caminos, ¿no? Por un lado, en hacer que las clases sean más interactivas, pero por otro lado, en lograr que los alumnos dediquen tiempo a la preparación y al estudio de las clases. Y al fin y al cabo eso es lo que se pretendía con los créditos ECTS, que si os acordáis, teóricamente son 10 horas, serían 10 horas de clase, 15 de estudio fuera de clase. Pues la verdad
es que la realidad dista de mucho de eso. Los estudios que hay, pues depende de los grados, pero hay en grados en los que el crédito de CETES, pues a lo mejor no llega a las 15 horas. Y esto incluso con estudios antes de la pandemia, con las promociones de estudiantes pospandémicos, pues posiblemente, si tenemos en cuenta el efecto del asentismo, ¿no?, que reduce el número de horas presenciales que asisten, y el efecto de que realmente las 15 horas de estudio fuera de clase suelen ser un brindis al sol, es decir, que nadie lo comprueba ni lo mide, pues cuando se han molestado en medirlo, pues han llevado casos, se han llevado sorpresas, pues que a lo mejor en ingenierías o tal, pues a lo mejor eran 20, 21 horas, pero en CAFIDE eran 15 el crédito CETES. Entonces, bueno, pues estamos, y si lo que los alumnos aprenden, como vamos a ver luego, depende de lo que los alumnos hagan, pues si los alumnos no hacen nada, pues posiblemente no aprendan nada, ¿no? Y eso, pues, deberíamos evitarlo. Bueno, vamos a saltar ahora vamos a dejar lo tradicional y vamos a saltar a lo ultramoderno, ¿no? Ya os apunté ayer que una cosa, a ver si creo que esto va a ser lo último que me va a dar tiempo a tratar en esta clase. Os comenté